Bien, gracias, profe. ¿Y usted cómo está? Bien, 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 muchas gracias. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. ¿Quién fue el que entró ahorita? No la miré ahorita. Yo, profe, Valentina. Ah, Valentina. ¿Cómo está, Valentina? Muy buenas. Chicos, con el permiso de ustedes, pues me permití grabar, ¿no? Para que por favor lo sepan. Yo sé que ustedes ahí están viendo el icono, pero pues uno siempre debe, bueno, por muchas razones, incluso legales, se tiene que pedir permiso de ustedes para grabar eso, ¿no? No sé si lo sabían. Por eso siempre hago yo esa acotación, ¿no? Con el permiso de ustedes, siempre. Esperemos ahí un minutico. ¿Qué tal se sienten para el parcial de mañana? Mañana es, ¿no? Preocupados. Sí, profe, ¿Preocupados? mañana. Ujú. Sí, profe. ¿Por qué? El parcial, bueno, Profe, ¿y el señora, parcial lo va a hacer solo como? todavía no sé, la idea es sí hacerlo en Moodle, la idea es esa, ¿ya? Vamos a mirar a ver cómo nos va, ¿no? Pero la idea es Moodle. Es decir, que mañana mismo, o si puedo hoy, Porque hoy, aún no sé. no nos hemos inscrito en materia ¿Cómo ya. dice? ¿Cómo? Aún no estamos inscritos en Moodle, en su materia. ¿Algunos ya están inscritos, dije? No, profe, que ninguno No está estamos inscritos. Ah, sí, sí, correcto. No, por eso le digo, si, o sea, dependiendo de cómo me vaya en la organización de ese parcial en Moodle, entonces yo, como le digo, hoy o mañana, pues les estaré enviando la respectiva clave para que ustedes se inscriban y ya. Si no, pues mañana antes del parcial. Si me va bien con lo del parcial, pues entonces mañana antes del parcial les estaré enviando para que se inscriban y no haya problema. De lo contrario, pues me tocará hacerlo en Classroom. ¿Listo? Ah, vale, profe. Y otra cosita, ¿lo de los estudios presenciales siempre quedó del 8 al 12 o todavía? No, ya quedó organizada para esa fecha. Ujú. Sí, eso ya quedó así. O sea, el 8 ya tenemos que ir a la universidad. Sí, señor. Ajá. Ya unos 2 días antes, de pronto, alguna cosa, pues ya les estaré comunicando, o ya les estará diciendo la profesora, no sé, alguna cuestión adicional, pero ya ese es un hecho hasta el momento, ¿no? Ya ese es un hecho, chicos. Entonces, por favor, cuídense mucho, ¿no? Verán, vengan lo más protegidos posible, señores, ¿vale? Vengan lo más protegidos. Como les comentaba yo, la verdad, pues eso ya es un lineamiento y uno debe cumplirlo, pero si me dijeran a mí, profe, venga, mejor no vamos, yo de una les digo, no, muchachos, listo, entonces no vamos, mejor, ¿listo? Pero es un lineamiento. Incluso, mire, por lo menos creo que toca esperarse un mes después de la vacuna para, para ya estarse tranquilos, ¿no? Entre comillas, pues, ¿no? Pero incluso, mire, usted vacunándose todavía no actúa. Un ejemplo, hoy usted se vacunó, no crea que porque ya se vacunó entonces ya voy a andar fresco y toda la vaina, no, señor. Usted se puede haber vacunado hoy y no pasa nada, ¿sí me entiende? O sea, tiene que esperarse por lo menos un mes o 20 días, algo así. Bueno, la verdad no sé mucho de eso, pero entonces hay que esperarse un tiempo para que realmente haga efecto la vacuna. Eso es lo que más o menos tengo entendido, ¿sí? Bueno, chicos, listos, señores. Entonces damos comienzo a nuestra clase de hoy de fluidos y termodinámica. Entonces, vamos a ver, ya les comparto. Bueno, creo que habíamos quedado en esto, permítanme. Bien, me confirman si están viendo ahí la diapositiva. Debe estar pequeñita, pero sí deben estar viendo la presentación de OneNote, ¿cierto?
Sí, profe. Sí, señor. Sí, Ya, profe. ya la agrando. Bueno, señores. Entonces, vean, antes hago una pequeña aclaración. Yo les había dejado ahí unos dos talleres, si no estoy mal, creo que era uno de viscosidad y otro relacionado con la parte de presiones, presión absoluta, presión manométrica, si no estoy mal. Pero eso no quiere decir que ustedes solamente se limiten a estudiar esto, ¿no? Ustedes tienen que estudiar es todo lo relacionado, pues, con todo lo que hemos visto, ¿no? Por ejemplo, todas las propiedades de los fluidos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la parte creo que yo no les coloqué ahí sobre la presión, ¿qué? La prensa hidrostática, pero pues supongo pues que todo eso ustedes lo manejan bien y toda esa parte porque pues yo voy a colocar problemas de todo un poco, ¿ok? Por ejemplo, puede salir problemas relacionados con la parte de compresibilidad, ¿cierto? De densidad, de peso específico, señores. ¿Listo? Profe, qué pena. ¿Usted de pronto también va a evaluar teoría o solo así, temática? Yo no. Voy a evaluar solamente la parte práctica, ¿no? Ejercicios, directamente ejercicios. ¿Listo? Profe, Sí, señor. ¿qué más, profe? Señor, Buenas tardes. buenas Eh, tardes. ¿Cuántos ejercicios, profe, están planteados para el parcial? Más o menos de 2 a 3. Ah, ya. Listo, profe. Ujú. Eso era nada más. Ok. Listo, sí. Y De 2 a... ¿da Ajá. cuánto tiempo, profe, para eso? ¿Cómo dice? ¿Da cuánto tiempo para eso? Porque Las, tenemos do- de 1 a 3, ¿no? las 2 horas, sí, no, son las 2 horas del parcial. ¿Listo? No les Ah, puedo quitar nada. Son las 2 horas del parcial. Pero ojo, chicos, ojo, si lo hago en Moodle, todo va a ser, ¿qué le digo? Temporizado. ¿Listo? Entonces, ojo con eso también, señores, para que no tengamos inconvenientes. ¿Listo? Profe, ¿Qué ¿cómo más? así, profe? Pero abierto a las 2 horas, ¿no? ¿Quién sabe? Eso sí todavía no lo sé. ¿Listo? Vamos a mirar eso. ¿Listo? Profe, Espérenme, chicos, cuadro eso porque, repito, todavía no lo tengo bien fijo esa parte, a ver cómo lo voy a manejar. ¿Listo? Entonces, tranquilos, chicos, vamos a mirar esa partecita ahí. Coménteme, compañerita. profe, yo tengo una duda del taller, un problema. ¿Me quedo a final de clase? Sí. Ujú. Verán, por ahí yo les había dicho que habían unos problemitas relacionados con la parte de, ¿cómo era que se llama esta vaina? De interpolación lineal, ¿cierto? Que hacen referencia al capítulo 1 y capítulo 2. Yo por ahí les comenté a ustedes eso, ¿cierto? Del libro de Robert L. Mott, cualquier versión. La que ustedes han de tener ha de ser la sexta, me imagino. Entonces, yo les dije, revísenlos, háganlos y pregunten. Si no preguntan, yo les dije que iba a salir eso, ¿listo? Entonces, por favor, chicos, tengan mucho cuidado con eso, pues para que no vamos a tener inconvenientes también con esa parte, ¿vale? Lo que les decía, ¿no? Mire, puede salir problemas de densidad, de peso específico, de compresibilidad, chicos, por favor, ¿vale? Pueden salir problemas de eso, ¿ok? Eso yo no los coloqué en los talleres, yo los coloqué en los talleres los de pronto que consideraba pues que eran claves para de aquí en adelante manejar bien las temáticas que siguen, pero sí, o sea, espero que ustedes pues hayan hecho o hagan, ¿no? Problemas relacionados con eso. ¿Dónde están esos problemas? Por ejemplo, si van al libro de Robert L. Mott, al final del capítulo 1 encontrarán eso que les estoy hablando ahorita. Peso específico, densidad, compresibilidad, ¿cierto? Eso es, chicos. Relacionado con la parte ¿qué les dije ahorita? Lo de la ley de Pascal, la prensa hidráulica, pues hicimos nosotros un problema creo que bien completo. Yo no sé si les envié, pero entonces sí se les hizo un problemita bien completo sobre eso y la verdad era un tema demasiado fácil, ¿no? Que era simplemente calcular algunas variables considerando que hay 3 variables fijas ahí. ¿Listo? Un compañerito por ahí me hizo la pregunta, profe, ¿y no me evaluar la parte teórica? Pues verá, lo que pasa es que cuando usted hace un ejercicio, si usted tiene claro los conceptos, le va a ir bien. Pero si usted no tiene claro los conceptos, ojo ahí con eso, ¿no? Ejemplo, pondrá atención para el compañero y para todos. Decimos nosotros que el módulo volumétrico es igual a ¿qué? A menos el cambio de presión dividido entre el cambio
de volumen, ¿cierto? Sobre volumen, ¿listo? Entonces hay que tener en cuenta que este volumen que está aquí, chicos, es el volumen inicial. Pondrán atención aquí, ¿listo? Esto se llama volumen inicial. ¿Listo? Eso, por ejemplo, es bueno tenerlo en cuenta. ¿Listo? Hay una ecuación que yo no se las he dado, ¿cierto? Pero, pues igual se las doy aquí, ¿no? ¿Listo? El módulo de elasticidad también, el módulo volumétrico también, o de elasticidad también se lo calcula como cambio de presión. Tenga en cuenta. Esto sí lo había explicado. ¿Listo? Esto no lo había explicado, pero pues aquí se los regalo. Pues, ¿listo? También es igual al cambio de presión sobre el cambio de densidad sobre la densidad. ¿Listo? Para que también lo tengan en cuenta. ¿Ok? ¿Y qué más? No, pues eso sería nomás, jóvenes. Tengan muy pendientes esos detallitos. Y ya, señores. Eso es. Bueno, respecto a la parte de... bueno, es importante que en el momento de que estén haciendo el parcial, señores, vayan subiendo sus propias evidencias, aclarándoles, señores, que pues si yo no entiendo algo, pues podrá usted estar bien y toda la cuestión, pero pues no me van a poner a adivinar. Mire cuántos son ustedes, son como 40 y algo, y ponerme a revisar uno por uno y tratar de mirar qué será que él quiso decir aquí, ¿será que quiso decir esto? Aunque la respuesta está bien, pero ¿será que quiso decir? No, pues ahí sí, muchachos, qué pena, pero lo que les he dicho, ¿no? También hay que considerar al profesor. Yo no puedo ponerme a estar ahí, ¿qué será que quiere decir aquí? No, pues si no le entiendo, está mal. Ahí sí, de malas, muchachos, ahí sí está mal. La respuesta la pueden haber copiado, pero el proceso es lo que vale en ese aspecto, ¿no? Ya, entonces, por favor, las evidencias tienen que ser bien claras, ¿listo? Para que no tengamos ningún inconveniente, ¿listo? Bueno, señores, entonces ya yéndonos aquí al cuento, pues creo que lo último que habíamos hecho nosotros era esto. ¿Sí es así, señores? ¿Me confirman? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, listos. Hoy damos comienzo a un nuevo tema que se llama flotabilidad y estabilidad. ¿Listo? Esto ya no entra en el parcial, obviamente. Bien, entonces, ¿en qué consiste este tema de flotabilidad? Yo creo que todo el mundo ha tenido la posibilidad, ¿listo?, de les decía que para todos pues es de conocimiento, todos lo han podido vivenciar, ¿cierto? Que uno puede flotar, ¿no? Uno puede flotar en el agua, ¿no? ¿Cierto? Uno puede flotar. Y puede flotar también dentro del agua. ¿Cómo así, profe, que flotar dentro del agua? Claro que sí, o sea, bueno, es que normalmente uno lo que entiende por flotación es mantenerse a nivel de la superficie del fluido, ¿cierto? ¿Ya? Pero pues también hay diferentes niveles de flotación, digámoslo así, ¿cierto? Entonces, mire que usted también puede, ¿no?, flotar en algún punto dentro del fluido, ¿no? Llámese agua, aceite, bueno, lo que usted guste, ¿cierto? Fluidos líquidos, claro está, ¿no? Y en ese sentido, señores, también pues el hombre ha sido muy creativo y ha creado, ¿no?, diferentes artefactos, máquinas que pueden flotar, ¿no? Es decir, mantenerse en cierta parte del nivel de un fluido, ¿no? Como el caso de esta boya que ustedes miran aquí, miren, esto es un tipo de boya, ¿no? ¿Ok? ¿Y cómo se hace todo esto? Pues, hombre, para eso un gran genio llamado Arquímedes era el sabio de la corte en aquel entonces de Iracusa, creo que era, Iracusa o Siracusa, no me acuerdo bien el nombre del país donde él vivía. Él era el sabio de ese país. No les voy a contar ese cuentico de rapidez, yo creo que la mayoría se lo sabe, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que este señor, a ver, primero que todo, este señor Arquímedes llegó y, repito, pues él era el duro, ¿no?, en cuestiones de conocimiento y todo. Y al rey le dio por cambiar de corona, ¿no? Parecía que estaba como un poco dañada, un poco ya vieja. Entonces le dio por cambiar. Y para eso, pues mandó también a llamar a sus orfebres. Creo que eran dos.
y les pidió pues que, mire, vea, les doy tanto, creo que era 1 libra de oro, y necesito que me fabriquen mi corona de oro. Entonces los orfebres no perezosos llegaron y dijeron, listo, ya nosotros le fabricamos esa corona, pero parecía pues que el rey como que tenía ciertas dudas de la honestidad de estos señores. Entonces una vez les mandó a fabricar, llamó también a los días al sabio, ¿no? Arquímedes, le dijo, ve Arquímedes, yo necesito que me colabores aquí, que me digas, hombre, ¿cómo hago para darme cuenta si realmente ellos a la corona le colocaron todo el oro que yo les di? Y este sabio hasta ese entonces no tenía una respuesta para eso. El tipo empezó, creo que duró más o menos como 1 mes o algo por el estilo, ¿no? Y piense, bueno, ¿y cómo le doy la respuesta a esto? ¿Cómo soluciono este problema? Y mire, cosas de la vida, porque no todo resulta porque, bueno, yo voy a aplicar esta ecuación, aplico la otra, sino que por eso que yo tanto les he molestado a ustedes. ¿Alguien va a decir algo? ¿No? Bueno. Eso es lo de la tina, profe, que se metió a bañar. Exactamente. Se metió a bañar y que salía gritando, ¡Eureka, Eureka! Eso, exactamente, ese es. Vale. Llegó el tipo, muy bien. Llegó el tipo y ¿qué le digo? A eso voy, ¿no? Mire que lo que les decía, ¿no? Mire, hay cositas que son importantes y les he dicho a ustedes, ¿no? Por favor, siempre pregúntense, siempre esté observando, siempre esté analizando, siempre por qué, sigamos siendo los niños, ¿cierto? Que fuimos alguna vez, chicos, no nos quitemos eso, ¿listo? ¿Por qué? ¿Cierto? Entonces el tipo llegó una vez ya y no le encontraba la solución. Pero en Europa, chicos, todavía es así, todavía, ¿no? El que tenga la posibilidad de ir a Europa, cualquier país de Europa, ¿no? Se va a dar cuenta de esto que le estoy diciendo, ¿no? Toda la gente allá se baña en tinas, todavía es así, ¿no? Será muy raro el que no se bañe en tinas. Allá, téngalo por seguro que todo el mundo se baña en tinas, ¿no? Bien, entonces llegó el tipo, Arquímedes, y se metió, ¿no? Se metió a la tina, pero él observó que en el momento en que se metió, ¿cierto? Parte del agua, ¿cierto? Salió de la tina, ¿no? Entonces, el tipo llegó en ese momentico, se puso a pensar, ¿no? ¿Listo? Aquí está, ¿dónde es que está? No sé si la tenga aquí. Ah, sí, mire, aquí está, ¿no? Mire, él observó, mire, que parte de esta agua, ¿cierto? Rebosó y salió. En el momento en que él mira esto, el hombre se le prendió la luz ya y se volvió famosa esta palabra. Se volvió tan famosa, chicos, que si ustedes buscan en internet, hay un programa que se llama así, Eureka. Yo no me acuerdo qué hace la verdad este programa, pero hay un programa que se llama así. ¿Qué significa esta palabra? ¿Alguien sabe qué significa Eureka? ¿No? ¿Tipo de éxito? Lo encontré. Algo parecido. Ajá. Lo encontré. ¿Qué fue lo que encontró? Lo encontré. Y el tipo, loco, lo encontré. La historia dice que el tipo se emocionó tanto, jóvenes, se emocionó tanto, que el tipo se olvida que estaba desnudo y sale por la calle principal del ¿cómo se llama? Del pueblo, pues, o del país, ¿no? Bueno, del pueblo tiene que decir, ¿no? Sale por la calle principal, ¿cierto? Y va a la corte, va donde el rey, ¿cierto? Desnudo, ¿no? Estaba tan emocionado porque él había encontrado la solución que vaya y le dice al rey, le dice, Eureka, ¿ya? Entonces, eso fue una emoción grandísima para él y pues para todo ser humano, porque de ahí en adelante, ese principio, miren aquí las fechas, chicos, miren las fechas. Estamos hablando del 287 al 212 antes de Cristo, ¿no? Ese principio que el tipo descubrió, Arquímedes, ¿no? Hasta nuestros días sigue vigente. Si se dan cuenta, lo que el tipo hizo, eso todavía sigue vigente. Entonces, mira aquí lo que dice, ¿no? Mire, el oro que entregó el rey, entregó un oro, ¿cierto? Cuya masa era esta, ¿cierto? ¿No? Y se supone, pues, que se debe haber fabricado una corona con esa masa. Sin embargo, si no estoy mal, creo que el descubrimiento de Arquímedes como que le costó la cabeza a los orfebres. Creo que ellos le metieron gato por liebre, pues, hablándolo ya en nuestro lenguaje normal, ¿no es cierto? Bueno, listo, muchachos, eso era relacionado con la historia. Ahora, ¿qué fue lo que descubrió este señor?
Arquímedes, ¿no? Él ya a partir de ahí, pues empezó a hacer experimentos y todo ese cuento, ¿no? Y lo que descubrió era efectivamente el famoso principio que lleva su nombre, el principio de Arquímedes, ¿cierto? Que se lo conoce, bueno, vamos a ir poco a poco. Entonces, este principio, repito, es el que reina en este momento todo lo que tiene que ver con las condiciones de flotabilidad. Entonces, él lo que descubrió fue esto que ustedes miran aquí, que está encerrado en este cuadrito, ¿cierto? Él dice, un cuerpo en un fluido, ya sea, pongan atención, miren, ya sea que flote o esté sumergido, ¿sí se dan cuenta? Por eso digo, podemos hablar de diferentes niveles de flotabilidad. Nosotros, por ejemplo, mire, estando aquí en la Tierra, estamos flotando. Profe, ¿cómo así que estamos flotando? Claro, ¿sí o no? Miren lo que dice el principio, dice, un cuerpo en un fluido. ¿Dónde estamos nosotros, chicos? ¿Cuál es nuestro fluido? ¿Aló? ¿Cuál es el fluido en el que estamos nosotros, señores? Ahorita, usted, yo, todos nosotros, ¿en qué fluido estamos? Inmersos. ¿La atmósfera? La atmósfera está formada ¿por qué? Por aire, ¿cierto? Estamos inmersos, estamos dentro, ¿cierto? De ese fluido llamado aire, ¿cierto? Que el compañero le dijo atmósfera, está bien, ¿cierto? Nosotros estamos inmersos, estamos metidos en el fluido, por eso decimos estamos flotando dentro de ese fluido también, ¿no? Bueno, listo, entonces, un cuerpo que esté dentro de un fluido, ya sea que se encuentre flotando, esté sumergido, experimenta una fuerza hacia arriba. Ojo, eso es bien claro, la fuerza no es ni a la izquierda, ni a la derecha, ni hacia abajo, es bien clarita, es una fuerza vertical hacia arriba, ojo, es una fuerza vertical, para que quede más claro. Experimenta una fuerza hacia arriba igual al peso del fluido que se desplaza, igual al peso, ojo, ¿al peso de quién? Del fluido que se desplaza. ¿Cómo así? Voy a explicarlo esto de otra manera. Ahora que está pues muy famoso esa cuestión del coronavirus y todo ese cuento, ¿no? Entonces, imagínense lo siguiente. ¿Qué hace el cuerpo cuando se introduce un virus? Entonces el cuerpo lo que hace es reaccionar y pone en marcha a todo el ejército de defensas que tiene, ¿no? Y trata de ¿qué? De sacar, ¿cierto? A ese virus, ¿no es cierto? Eso es lo que pasa, ¿no? De la misma manera, o como para que entendamos mejor, ¿cierto? Algo parecido es lo que pasa con los fluidos. Pondré atención, miren. Cuando un cuerpo se deposita o se coloca sobre el fluido, automáticamente, chicos, automáticamente aparece en el fluido, ¿cierto? Una fuerza vertical, que lo que hace es como tratar de sacar, ¿cierto? ¿No? Inmediatamente eso, es como si tratara de sacar ese cuerpo, ¿no? ¿Qué pasa, profe? Pero entonces es mentiras, porque hay cuerpos que llegan y usted los coloca y se va al fondo. Ojo ahí, muy bien con eso, ¿no? Pero observe lo siguiente, mire. Vuelvo y repito, es algo intrínseco, es algo que está dentro de todo fluido, ¿no? Apenas ve un cuerpo que no sea el fluido, un cuerpo cualquiera, entonces él automáticamente, repito, el trabajo de él es producir una fuerza, ¿cierto? Que trate de sacarlo. Lo que pasa es que como cada cuerpo tiene pesos diferentes, no, eso ya depende del material, entonces van a tener, puede existir la posibilidad de que el peso del cuerpo sea mayor a esta fuerza boyante, que se llama así. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues si este peso es mayor que esta fuerza, pues hombre, va a tratar de sumergirse, ¿cierto? Sumergirse. Pero no porque se sumerja, esta fuerza se va a eliminar, no. Así se esté sumergiendo, ¿cierto? La fuerza va a existir. Así el cuerpo ya haya llegado abajo, la fuerza va a estar ahí. ¿Listo? Va a estar ahí. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Profe? ¿Alguien? Sí, compañerita. Profe, yo no sé, pero yo me acuerdo de algo que me explicó uno de mis profesores y es que decía que pues los humanos y todos los seres vivos están rodeados de esta fuerza, ¿no? Y que la parte de abajo, o sea, por ejemplo, que es una gran fuerza, pero que arriba y abajo de él, por ejemplo, si tenemos el brazo ahí,
arriba y abajo del brazo, ahí ejercen una fuerza para que tú te puedas movilizar. Si una parte de la fuerza de abajo se quita, no podríamos alzar el brazo. ¿Es cierto eso, Claro profe? que Sí, sí. algo así. Y Sí, que por eso era supuesto. también algo como para que los aviones volaran. Sí, pero bueno, ahí nos estamos metiendo ya con la parte de la presión, ¿no? Con la parte de la presión Mm, ya. atmosférica, ¿no? Ya efectivamente. Lo que pasa es que, sí, verano, si usted pues tenemos aquí el brazo, ¿cierto? Y lo analizamos, pues, ¿qué es lo que está en contacto sobre el brazo? Pues mire, está la presión atmosférica que está aquí y está la presión atmosférica que está aquí. Sí, verá, bueno, ahí ¿por qué está quieto el brazo? Está quieto ¿por qué? Porque hay un equilibrio, ¿no? Hay un equilibrio, ¿no? De las fuerzas producidas por la presión que está acá arriba y por la presión que está aquí abajo. Pero si usted llega y de alguna manera, ¿cierto? Desequilibra esas fuerzas, ¿cómo? Quitándole pues una presión por la presión aquí, la presión atmosférica, ¿cierto? Quitándole o aumentándole otra presión, no sé, otra presión producida por algo más, ¿cierto? Entonces, en el momento en que haya un desequilibrio, ¿cierto? Este brazo, pues, se va a mover. O no hablemos de brazo, hablemos de una superficie, ¿cierto? Una superficie ahí, una hoja, ¿no? Entonces, miren, si ahí está en equilibrio, está quieta, ¿es por qué? Porque hay un balance, ¿cierto? De presiones, que es la presión atmosférica. Pero si por algún motivo nosotros llegamos, mire, les voy a hacer el ejemplo, mire, ¿no? ¿Cómo hacemos un desequilibrio aquí en este momento? Observarán, ¿cierto? No sé si lo logre hacer porque la hoja es un poquito fuerte, pero voy a intentarlo. ¿Cómo hago un desbalanceo de fuerzas aquí, ¿no? Causado por la presión. A ver, entonces miremos a ver si me funciona. Lo voy a hacer de este lado, así. Yo creo que ahí me miran, ¿no? Tal vez. A ver. Así me queda más fácil así. A ver, miremoslo ahí. No sé si lo logran observar ahí. Mirarán. No se me la cámara, profe. ¿Cómo? ¿No me No tiene mira? cámara, no. Sí, profe, sí se mira. Entonces, No, sí se le mira, profe. Sí, Vale, profe, vale. sí se mira. Mirarán ahí, observarán. Voy a soplar por encima. Esto, bueno, me estoy adelantando una explicación que de pronto la vuelvo a hacer cuando estemos en esa parte que es la famosa ecuación de Bernoulli. Pero observen aquí. Si observan que a medida que aumento la velocidad del aire, la hoja empieza a ascender. Sí lo notaron, ¿no es cierto? Sí lo cogieron, ¿no es cierto? Eso. ¿Por qué se da eso? ¿Por qué se da eso? ¿Listo? Entonces, ojo, cuando yo hago esa parte, lo que estoy haciendo es disminuyendo la presión acá arriba. Estoy aumentando la velocidad, pero disminuyo la presión acá arriba. Entonces, como la presión aquí es menor y la presión aquí abajo es mayor, ¿cierto? Entonces, miren, lo que va a hacer esta hoja es, no tiene otra que llegar y elevarse, que es lo que la compañerita me estaba preguntando ahorita. Ese es el efecto importantísimo que se tiene en cuenta en el ala de un avión, por ejemplo. ¿Listo? Pero bueno, ahí nos estamos pasando a otro cuento que es la parte de presión y velocidad, ¿cierto? Que no es exactamente lo que estamos manejando aquí, pero bueno, era como para resolver la duda de la compañerita, ¿vale? Bueno, listos. Entonces, verán, yo le expliqué ahorita ya la flotabilidad desde dos puntos de vista. Uno, que lo entiendan de una manera como más, ¿cómo llamarlo así? Más natural, digámoslo así, ¿cierto? Entonces, más o menos haciendo la analogía de qué es lo que pasa cuando un virus entra a un cuerpo, ¿cierto? El cuerpo lo que hace es, listo, saquemos ese virus, saquémoslo, ¿cierto? Asimismo, ¿cierto? Les decía, asimismo, actúa la flotabilidad, ¿no? La flotabilidad, entonces, apenas yo tengo aquí mi fluido, ¿no es cierto? Yo tengo aquí mi fluido. Aquí está, eso, mira, aquí, esta chica, ¿no? Está ahí. Entonces, ella automáticamente, ¿cierto? Siente que hay una fuerza que la sostiene, mire, la sostiene, mire, en cada partecita, en cada molécula de su cuerpo, la sostiene, ¿cierto? A esta fuerza que es vertical, ¿no? Se le llama, o se la denomina más bien, en algunos textos como FB. Voy a representarla aquí, FB. ¿Y qué es FB? La fuerza boyante, y coloquémosla aquí. Fuerza boyante, con B larga, fuerza boyante, también se la conoce como fuerza flotante. Y también se la conoce como el famoso empuje, ¿cierto? El empuje.
Son los tres nombres más comunes. Yo no creo que tiene otro nombre por ahí, no me acuerdo ahorita, pero estas son las fuerzas, los nombres más comunes. ¿Listo? Entonces recuerden, ¿qué características tiene esa fuerza? Esa fuerza primero es una fuerza, primero, vertical. ¿Hacia abajo o hacia arriba? Hacia arriba, ¿cierto? Una fuerza vertical hacia arriba. ¿Listo? Ahora sí, entonces, volvamos a mirar aquí. Bueno, ahora miramos todo eso. Bueno, entonces, ¿cómo se presenta o a qué es igual esa fuerza boyante o fuerza de empuje? Entonces dice que esa fuerza de empuje, ¿cierto? Es igual ¿a qué? Al peso del volumen desplazado. ¿Cómo así? Mire, Arquímedes llegó y observó que esta agua salía, miren, salía, ¿no? Esta agua que sale, él la reunió, supongamos, ¿no? Llegó y la colocó aquí en una cubeta, ¿cierto? Aquí, en una cubeta. Y llegó y la pesó, ¿cierto? Miren, la pesó aquí. A este peso de este fluido que resultó de ser arrojado cuando él se metió, a este peso es el que se le conoce como fuerza boyante. ¿Sí está claro, chicos? Al peso del volumen desalojado, ¿no? A eso se le conoce como fuerza boyante. Aquí creo que tengo una imagen de pronto para aclararles un poquito más. Mírenla aquí. Miren aquí. Observen esta piedrita, ¿cierto? Miren, aquí tenemos, ¿qué es un aparato para medir el volumen. Llámese una jeringa, llámese un matrax, bueno, no sé, para medir el volumen. Inicialmente, dentro de este matrax o una probeta, ¿cierto? Creo que son los nombres, ¿no? Entonces, dice, vea, que hay un fluido que tiene como volumen, ¿cuánto? 22 mililitros. Llega y metemos esta piedrita. Al meterla, mire, sube el volumen de 22, ¿subió a cuánto? A 26 mililitros, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, ese volumen que aumentó, ¿cierto? Lo vamos a calcular así como 26 menos 22, todo esto mililitros, ¿sí o no? O sea, ¿cuál es ese volumen que aumentó? Serían 4 mililitros, ¿ok? A ese volumen, señores, lo pesamos, ¿no? Lo pesamos. El peso que me dé esto es a lo que normalmente se le conoce como la famosa fuerza boyante o fuerza flotante o también empuje. ¿Listo? Esto así haciéndolo desde el punto de vista empírico. En cálculos, ¿cómo se lo encuentran? Pues esa fuerza boyante se dice que es igual a ¿qué? Ojo, mírenlo aquí. Yo les dije que era igual a ¿qué? La fuerza boyante que es igual a ¿qué? Al peso del volumen desplazado, ¿cierto? Pero ¿qué es peso? Más bien, ¿qué es peso específico? Peso específico es igual a peso sobre volumen, ¿no? En otras palabras, si despejamos este peso que está aquí, que es el de aquí, va a ser igual a ¿qué? Al peso específico por el volumen. ¿Cuál volumen? El que habíamos dicho, volumen desplazado, lo que ha salido, ¿cierto? Entonces, miren, esta fuerza boyante decimos que es igual a ¿qué? Al peso específico ¿de quién? Del fluido que estemos hablando, multiplicado por el volumen desplazado. ¿Listo? Entonces, miren aquí. Ojo con esto. Esta es mi formulita clave del día de hoy. ¿Listo, muchachos? Esta es bien clara, ¿no? Entonces, primera conclusión. La fuerza boyante no depende del peso del cuerpo. ¿Cómo así? O sea, ¿qué pasa si yo meto, aquí está, si yo meto, por ejemplo, 3 materiales diferentes? Mírenlos aquí. Yo meto, por ejemplo, aquí una caja de papel, una caja de cigarros, un bloque de madera. Los 3 pesarán diferente porque son de materiales diferentes. Mire, este es de papel, este es de cigarros y este es de madera. O si quiere, pues esto es aluminio, esto es bronce y esto es acero. ¿Listo? Pero ojo, la fuerza boyante, si tienen el mismo volumen, ¿cierto? La fuerza boyante será la misma. La fuerza boyante será la misma en los 3 casos. ¿Listo? ¿Por qué? ¿Cómo así, profe? Claro, miren, no es que la fuerza boyante depende de qué. Del peso específico del fluido. Como los 3 elementos están en el mismo fluido, ¿cierto? Hasta ahí es igual, ¿sí o no? Mírenla. ¿Listo?
¿De qué más depende? Del volumen desplazado. ¿Ok? Del volumen desplazado. ¿Sí? ¿No? Entonces, ojo ahí. Depende del volumen desplazado. Entonces, ahí está. El volumen desplazado es lo que se encuentre sumergido. ¿Ok? Solamente depende de esos dos elementos. ¿Vale? Ahora miramos otro detallito. De pronto por ahí alguien se está preguntando, ¿pero cómo así? ¿No? Ahora una de las cosas, si esto, supóngase que esto es aluminio, vuelvo y repito, esto es cobre y esto es acero. Pues estos materiales pesan más, ¿sí o no? Van a pesar más que el agua y de pronto supongamos pues que el aluminio, el peso del aluminio, pues hace que de pronto, supongamos, ¿no? Que no es así, pero supongamos que esto hace que se quede medio flotando. Si es cobre, supongamos que ya no flota, sino que se está sumergiendo más, y si es acero, pues se fue al fondo. Ah, eso es otro cuento. ¿Sí me hago entender? Miren, las fuerzas bollantes para los tres cuerpos es la misma, pero, ojo, los pesos son diferentes, y por eso es que vemos que algunos cuerpos pueden quedarse en la superficie, otros pueden bajar un poco más, y otros sí se van al fondo, ¿cierto? Diferente. ¿Sí me entienden, chicos? ¿Sí está claro ahí? ¿Aló, chicos? Sí, profe. Sí. Bueno, entonces, bueno, miremos aquí, a ver. Vemos qué más encontramos acá. Dice, miren, siempre que un objeto flote o esté sumergido por completo en un fluido, está sujeto a una fuerza de flotación. ¿Listo? Ya les dije, ¿no? En el momento en que usted coloque un cuerpo dentro del fluido o lo coloque ahí, lo tiró al fluido, en ese momentico automáticamente se genera la fuerza de flotación. Ah, que se hundió y sigue la fuerza de flotación. Que llegó al fondo, sigue la fuerza de flotación. Listo. Primer punto. Segundo, la flotación es la tendencia que tiene un fluido a ejercer una fuerza de apoyo a un cuerpo que se encuentra sobre él. Lo que estamos diciendo, ¿cierto? Tercero, la estabilidad se refiere a la capacidad que tiene un cuerpo de regresar a la posición original después de habérselo inclinado con respecto a un eje horizontal. Bueno, eso lo vamos a explicar más detenidamente, eso será la próxima clase, ¿no? Eso de la estabilidad es otro cuento diferente, ¿vale? Bueno. Listo, mira, aquí está. Es importante hacer notar que la fuerza de empuje no depende del peso, ojo, no depende del peso del objeto sumergido, ¿cierto? Sino solamente del peso del fluido desalojado. ¿Pero qué es el peso del fluido desalojado? El peso del fluido desalojado no es más que el peso específico del fluido y el volumen desplazado. ¿Listo? Entonces, ojo con eso. ¿Listo? Mira, aquí está, miren. Se pueden tener diferentes materiales, acero, aluminio, bronce. Todos que tengan el mismo volumen, todos ellos van a experimentar la misma fuerza de empuje. ¿Listo, chicos? Ojo ahí con esa partecita, ¿no? Todos experimentarán la misma fuerza de empuje. Entendiendo pues que todos, llegó el bronce, llegó el acero, ¿cierto? Supongamos que aquí está, es el mismo cubo, ¿no? Ya es el mismo cubo. Este es de aluminio, el mismo cubo de bronce, dice aquí, y el mismo cubo exactamente con las mismas medidas de acero. Entonces, ¿qué pasa? Como son pesados, los tres se fueron al fondo del océano, del río, de lo que usted quiera, ¿cierto? Entonces, si usted va a calcular la fuerza boyante aquí, ¿no? Ya sabemos que la fuerza boyante es esta fuerza así, ¿no? Entonces, si la va a calcular como ambos, los tres están en el fondo, pues, ¿cuál va a ser la conclusión? Que la fuerza boyante, mire, primero, ¿están en un fluido? Sí. ¿Listo? ¿El volumen desplazado qué es? Es lo que los tres cubos, ¿cierto? Arrojaron, ¿cierto? Entonces, en este caso, el volumen desplazado viene a ser todo el volumen, ¿cierto? Del cuerpo. ¿Listo? Entonces, mire, la fuerza boyante va a ser la misma. Lo que cambia es el peso, ¿cierto? Lo que cambia es el peso. Peso 1, por eso coloquémosle 1, 2 y 3 para referenciarlo. Mire, que los pesos sí son diferentes. Y esa es la aclaración importante aquí a tener en cuenta. ¿Vale? Bueno, ¿qué más podemos decir aquí?
Cuando un cuerpo flota libremente, desplaza un volumen suficiente de fluido para balancear su propio peso. El análisis de problemas que tienen que ver con la flotabilidad requiere que se aplique, esto es otra cosa importante, el análisis de problemas que tienen que ver con la flotabilidad requiere que se aplique la ecuación de equilibrio estático en la dirección Y. Esto es lo que estamos viendo nosotros en estática. Sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a 0. Hasta aquí estamos diciendo que lo que nos interesa para analizar los problemas de flotabilidad es esta ecuación, ¿cierto? Sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a 0. ¿Qué fuerzas están implícitas? Generalmente 2, ¿cierto? Ya vamos a hacer unos problemitas sobre esto. Generalmente 2, pero hay ocasiones en que son 3. ¿Cuáles son esas dos fuerzas que normalmente se necesitan? El empuje o fuerza de flotabilidad y el peso. Mira, y el peso. ¿Listo? Empuje, está aquí, y el peso. Empuje y peso, miren. ¿Cierto? Generalmente, porque hay otras fuercitas, ya las miraremos, ¿no? Pero las claves son estas dos, ¿no? Mire, el empuje y el peso. ¿Listo, chicos? Entonces, ojo ahí con esos detalles. Bueno. ¿Hasta aquí hay alguna duda, señores? ¿Alguna inquietud? No, profe. Bueno. Entonces, bueno, para continuar con esto, señores, miremos, vea, como ya pues en algún momento se había hablado, ¿no? De densidad, ¿no? De peso específico, ¿no? Ya vemos nosotros pues que esas son características netas, ¿no? Como decir la huella dactilar, como decir la huella del iris, pues, ¿no? Que es propia de cada ser humano, las huellas que están en los dientes, bueno, en fin, ¿cierto? Entonces, miren, en ese sentido también vemos que la densidad del peso específico es algo muy parecido, ¿cierto? En la materia, ¿no? En este caso, por ejemplo, mire los fluidos, ¿no? Aquí hay fluidos y hay sólidos también, mire. Mire, por ejemplo, el agua, mire. El agua líquida, ya nosotros debemos tener presente que el agua líquida, ustedes ya la conocen, ¿no? A las condiciones normales de temperatura, 4 grados centígrados de presión, la presión atmosférica a nivel del mar, tiene un valor de 1000 kilogramos sobre metro cúbico, y su peso específico de 9.81 kilonewton sobre metro cúbico, ¿no? Algunos textos que no son tan exactos, pues utilizan el valor de 10, pero no, pues si queremos ser bien exactos en nuestros cálculos, hablemos de 9.81 kilonewton sobre metro cúbico. ¿Listo? Para el agua. Miren que el agua del mar, señores, como tiene más componentes, ¿cómo así, profe, que tiene más? Claro, pues no ve que tiene sal, tiene minerales, ¿no? Entonces, mire que el agua del mar, mire, tiene una densidad mayor, o lo que es lo mismo, un peso mayor. ¿Sí se dan cuenta? Un peso mayor. Un peso específico, ¿no? Mayor. ¿Listo? Y es tanto así, señores, que hay un mar que ustedes lo han escuchado, que es el famoso Mar Muerto. Ese mar es, pues, de las aguas más pesadas que existen, ¿no? Tanto es así que el peso específico de un ser humano es menor que ese, y por eso es que una persona cuando va allá, ¿cierto?, puede flotar con mayor tranquilidad. Sobre eso, pues, también hay un poco de historias, ¿no? Hay un poco de historias relacionadas con nosotros los católicos y cuando Jesús estuvo por allá y todo el cuento. Bueno, entonces observemos, mire, por ejemplo, qué le pasa al hielo. Mire, aquí podemos analizar algo bien interesante, ¿no? ¿Cómo así? Vea, el hielo tiene una densidad menor, es menos denso. Curioso, ¿no, chicos? Menos denso, ¿no? Mire, si usted analiza la densidad del hielo con la densidad del agua en forma líquida, se da cuenta que es más densa el agua en estado líquido que en estado sólido, ¿no? Mire, por ejemplo, nuestra sangre. Nuestra sangre, como tiene más elementos, vea, ¿cierto? Tiene más elementos, ¿no? Es más densa, es más pesada, tiene un peso específico, mírenla aquí, un peso específico un poquito mayor que la del agua pura, ¿sí? Y así sucesivamente, ¿no? De ahí pues ya analizamos, por ejemplo, mire el alcohol es menos denso, es menos pesado, ¿no? Y así los aceites, ¿no? Pero hay algunas sustancias que son mucho más pesadas que el agua, ¿no? Un ejemplo para analizar aquí es el mercurio. Si usted compara el mercurio con el agua, pues mire, se da cuenta que el mercurio tiene una densidad de 13.6 veces
mayor a la densidad del agua, ¿sí? 13.6 veces, mírela. ¿Ya? Bueno, y en fin, ¿no? Ya vemos, por ejemplo, también que hay unos sólidos, miren, que son menos densos que el agua y por eso flotan. Si usted coloca una madera de balsa o balso, ¿cierto? En el agua, normalmente usted se da cuenta que esa madera flota, ¿no? ¿Por qué? Porque es menos denso, mire. Sí, menos denso. Esto es interesante como analizar, señores. ¿Por qué flota la densidad? A veces nosotros, de pronto no, yo sé que todos sabemos que flotan, lo hemos visto y todo, pero desde el punto de vista teórico nos hemos preguntado por qué, ¿podemos explicarlo? ¿Listo? Entonces, sí, mire, aquí está la respuesta, mire el valor de la densidad, mire el valor de la densidad del agua, ¿no? Entonces, si un cuerpo tiene menos densidad o es menos denso que el fluido donde se encuentre, pues va a flotar, ¿cierto? Va a flotar. En cambio, miren, hay cuerpos que tienen una densidad muy por encima de la densidad del fluido sobre el que queremos analizar y por eso vemos que estos cuerpos pues se hunden, ¿no? Ese es el caso del hierro, del plomo, del oro, ¿no? Pero por ejemplo, miren chicos, yo les hago una preguntita ahorita, solamente analizando esta tablita, miren, ¿sí? ¿Qué pasaría si usted coloca un pedazo de hierro en un poco de mercurio? ¿Qué dicen ustedes, chicos? ¿El hierro flota o el hierro se hunde? Si lo metemos en mercurio. Vean, solamente analizando esta tabla podemos empezar a hacer algunas conjeturas. ¿Qué dicen ustedes? ¿Aló, chicos? ¿Están conmigo? Flota, ¿no? Flota, ¿cierto? Flota, flotaría, ¿no? Pues vengan, aquí quiero mirar algo aquí en la pantalla de ustedes. Sí, efectivamente, ¿no? Flotaría. Esperen un momentico ahí. Eso es. Ok. Bueno. Flotaría, ¿no? Flotaría, exactamente, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, el hierro, mire, su densidad es mucho menor, o es menor, pues no mucho menor, pero sí es menor que la densidad del mercurio, ¿no? Entonces, flotaría. ¿Listo? Por el contrario, pues aquí mirando estos datos, mire, si hacemos el mismo experimento entre el mercurio y el oro, pues mira aquí que el oro, mire qué interesante, mire, el oro tiene una densidad mayor, mire, a la del hierro. Entonces el oro, si la metemos aquí en mercurio, según esta tabla, ¿cierto? El oro se sumergería, ¿cierto? Se iría al fondo, mire, ¿no? Entonces esto es interesante como analizarlo. Bueno, listo aquí. Entonces, el principio de Arquímedes se aplica a cualquier tipo de objeto, ¿no? Cualquier tipo de objeto que usted lo quiera colocar en un fluido, ahí tiene que aplicar el principio de Arquímedes, ¿no? Ahora, aquí hay otras conclusiones, otros punticos a tener en cuenta. Dice, si el objeto es más denso que el fluido en el cual está sumergido, ya lo estamos analizando en la tablita, el objeto se hunde. Si la densidad del objeto es igual a la densidad del fluido, entonces, ¿qué va a pasar? El objeto no se hundirá ni flotará, sino que usted tiene aquí un recipiente, mírelo, ¿no? Con un fluido cualquiera, ¿cierto? Y llegó y metió al cuerpo, lo metió ahí y lo dejó ahí. El objeto se va a quedar ahí, chicos, se va a quedar ahí. No se va a sumergir ni tampoco va a flotar, se queda ahí. ¿Ya? ¿Ok? ¿Eso cuándo pasa? Cuando la densidad del fluido es igual a ¿quién? A la densidad del cuerpo en cuestión. Bien. Tercero, profe, ¿y eso se puede dar en la realidad? Claro. Profe, pero ¿cómo así? Si cada cuerpo debe tener o todos los elementos o toda la materia, ¿cierto? En la naturaleza tiene sus propios valores. Claro. Pero usted puede mezclar, por ejemplo, hacer una esfera, una bola de estas, de diferentes materiales y hacer que la densidad de ese cuerpo, de esa esfera, sea igual a la densidad del agua, por ejemplo, o del fluido que quiera. Usted puede conseguir eso, ¿no? Mezclando diferentes componentes. ¿Listo? Entonces, listo. Tercero, si el objeto es menos denso que el fluido, ¿qué le va a pasar? Si es menos denso que el fluido, va a pasar esto, ¿no? Si es menos denso que el fluido,
entonces el objeto flotará. ¿Listo? Usted llegó y lo metió. Apenas le quitó las manos, el objeto va a llegar y ¿no? Va a empezar a flotar. ¿Listo? ¿Cuánto va a flotar? Eso es lo que nos interesa a nosotros, ¿no? ¿Cuánto? Entonces, eso, ¿cómo lo analizamos? A través de números, ecuaciones, ¿ya? Y todo ese cuenticuento. ¿Bien? Bien, una cosa que es muy importante, señores, que debemos nosotros analizar aquí, ¿listo? Es que una cosa, señores, es el peso que usted se toma normalmente, ¿cierto? Llega usted, ¿listo? Mire, llega usted y se para en una, o va donde el médico, ¿listo? Y el médico llega y le dice, venga, siéntese aquí, digo, párese aquí, ¿listo? Y llega y le dice, bueno, pésese, ¿listo? Ya. Entonces, aquí aparece una escalita y ahí te da el peso. Esto se llama peso real, ¿cierto? Peso real. Entonces vamos a colocar un ejemplo. Digamos, alguien se pesó y mide 80 kilogramos, esos son 800 newtons aproximadamente. Listo. Ahora, eso es una cosa. Ahora, ¿qué pasa si a usted, señores, lo volvemos a pesar, pero dentro, vamos a pesarlo, pero imaginémonos aquí que lo meten en un estanque? Esto es algo, muchachos, que se lo evidencia, ¿no? En la práctica. ¿Listo? Y aquí, supongamos que el estanque está sobre una balanza también. Entonces, miren, aquí me va a dar a mí unos valores. ¿Listo? Entonces, vea, llega usted aquí y le dice, métase que lo vamos a pesar. ¿Listo? Entonces, ahí. Listo, ahí está. Miren. ¿Cierto? Entonces, observen, miren. Cuando usted se lo pesa dentro de un fluido, normalmente este fluido que se utiliza como referencia es el agua, pero lo puede hacer usted en cualquier otro fluido. Entonces, normalmente cuando usted lo pesa dentro de un fluido, este peso que se obtiene aquí, ¿sí? Es un peso, llamémosle WA, ¿cierto? Es un peso, señores, que va a ser menor, es un peso menor. ¿A quién? Al peso real, chicos. ¿Ya? El peso que se obtenga cuando usted está dentro de un fluido es un peso menor al peso real. Este peso que se obtiene cuando usted está dentro de un fluido se lo conoce como peso aparente. Peso aparente. ¿Listo? Siempre va a ser menor que el peso real. Es decir, si a usted lo pesaron y así normalmente, ¿cierto? Fue a una droguería o fue donde el médico, lo pesaron y le dijeron que su valor era 800 newtons, supongamos. Cuando se repita el experimento dentro de un fluido, muy probablemente usted pese, supongamos, 600 newtons, ¿cierto? 600 newtons, ¿ok? Ese peso se conoce como peso aparente, ¿listo? Y ese peso aparente, ¿a qué es igual? Ese peso aparente es igual a ¿qué? A la diferencia del peso real, ¿cierto? Menos el empuje. ¿Listo? Ojo, peso aparente es la diferencia entre el peso real y el empuje. ¿Listo? Ese fue prácticamente el experimento que hizo nuestro amigo Arquímedes, ¿no? Lo que hizo fue eso, pesar, ¿no? La corona. Primero la pesó en el aire, ¿cierto? Llegó y la pesó acá en el aire. Llegó y le colocó una balanza. Mira, aquí hay dos balanzas. Una balanza aquí y la otra balanza aquí. Mírela, 1 y 2. 1 y 2. Entonces, ¿qué hizo él? Llegó y pesó aquí. Supongamos que esta es la corona, mírenla. Supongamos que esta es la corona, ¿listo? Llegó y la pesó así, en el aire, y le dio un valor. Luego llegó esa corona y la pesó dentro de un fluido, le dio otro valor. Y con esos valores, chicos, él empezó a hacer unos cálculos que nosotros vamos a repetir ese experimento teóricamente. Y se van a dar cuenta, señores, ¿no? Lo que él obtuvo. ¿Ok? Entonces, ojo con este nuevo concepto, ¿no? Peso aparente. Es un concepto más práctico que teórico. ¿Listo? Entonces, resulta de una diferencia de pesos. Un peso
perdón, de una diferencia del peso, el peso del cuerpo, ¿no? Y el peso que resulta cuando se pesa el cuerpo, pero dentro de un fluido, que es este el caso, ¿cierto? Entonces a eso se le conoce como peso aparente y desde el punto de vista de cálculo se lo puede obtener simplemente restando el peso real menos el empuje. ¿Listo, chicos? ¿Hasta ahí vamos bien, señores? ¿Sí se entiende o no? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, listo, chicos. Para terminar, miremos esta pequeña imagen. ¿Sí? Entonces, aquí repito lo que ya se dijo textualmente, ¿no? Entonces, miren, aquí analizamos estas dos variables, peso, empuje. Peso, empuje, en las tres, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Si el peso del cuerpo es mayor que el empuje, simplemente el cuerpo, ¿qué va a pasar? Se va al fondo, se hunde. Si el peso es igual al empuje, aquí estamos hablando de fuerzas, anteriormente estábamos hablando de ¿qué? De las densidades, de los pesos específicos, ¿cierto? Usted lo puede ver en forma de densidades o en forma de fuerzas y la conclusión es la misma, ¿no? Si el peso es igual al empuje, ¿qué pasa? ¿Cierto? Que donde usted coloca el cuerpo, mírelo, el autor lo colocó aquí, ¿cierto? En las inmediaciones entre el aire y el fluido y él se queda ahí. Si lo colocamos, lo bajamos a esta posición, él se va a quedar ahí. Él no se va a ir al fondo ni se va a subir. Él se queda ahí. ¿Listo? Bueno, ¿qué pasa si el peso es menor que el empuje? Pues, hombre, usted lo puede colocar aquí abajo, ¿no? Pero si el peso del cuerpo es menor que el empuje, pues el cuerpo va a subir, ¿cierto? Llegando pues a flotar, ¿ok? El cuerpo va a ascender, mira, ¿ok? Entonces, aquí están las conclusiones textuales de lo que ahorita acabamos de hablar. Y aquí también lo podemos ver, miren esta grafiquita, ¿cierto? Los tres casos que se pueden dar considerando estos dos aspectos. ¿Listo, señores? Entonces, ya la próxima clase, si Dios lo permite, pues la próxima clase ya empezamos a hacer unos ejercicios relacionados con esta parte. ¿Listos? Bueno, chicos, entonces cuídense mucho. Espero que me les vaya bien mañana. A mí me figura trasnocho porque pues tengo que organizarles ese parcial. Y listo, señores. Espero que nos vaya bien a todos. ¿Ok? Cuídense mucho, señores. Ya nos vemos, ¿no? Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta Gracias, luego. profe. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego, chicos. Hasta luego, profe. Hasta luego, que esté muy bien, Santiago. Esa fue una preguntita. Sí, por eso me quedé. Coménteme. A ver, profe, qué pena, sino que cuando le pregunté si íbamos a ir desde el 8 hasta el 12, se me fue el internet. Sino que unos compañeros me decían que el 8 era festivo. No sé. No, pues, no, pues, o sea, en esa semana, pero si el 8 es festivo, no, yo no sé si sea festivo, pero si es festivo, no, pues, o sea, vamos a ir normal, si me hago entender, observamos las clases normales, pero pues si es festivo, no, claro. ¿Sí? Ya, profe, Sí, ¿está bien? Profe, Bueno. qué pena, Vamos a ir. una preguntita. Bueno, se estaba revisando los libros y había de la PCI A y PCI G. Ajá, Entonces, bien. pues ¿Cuál es que una consideraba la presión atmosférica y la otra no. Correcto. Pero Entonces, ¿qué significa PSIG? Simplemente, sí creo que lo expliqué yo en alguna clase. Venga, de rapidez, no me demoro nada, solamente le muestro aquí. Vea, mira, ¿está todavía compartiendo? ¿Están mirando ahí? No. Venga, de rapidez, simplemente aquí. Ya. Ahí. Mire, compañerito. PSIG es lo mismo que decir PSI man, ¿cierto? Es decir, man o G significa manométrica. Manométrica, ¿cierto? Y si ve usted PSI A, esto es otra forma de decir PSI abs, ¿cierto? ¿Qué significa, pues? Absoluto, ¿cierto? Entonces, una presión manométrica, pues, es aquella que parte o tiene como referencia la presión atmosférica, ¿cierto? Que en este caso
quiere decir que esa presión se la considera como 0. 0 PSI o 0 kilopascales. Si usted está utilizando una presión que tiene la denominación A o APS, quiere decir que está considerando la presión atmosférica con un valor igual a 101.3 kilopascales o 14.7 PSI. ¿Listo, compañero? ¿Sí le quedó claro ahí? Ah, ya. Profe, por eso, claro, es que verán, entonces más o menos no entendía bien y supuestamente, o sea, yo quería pasar de PCIG a PCIA y Entonces, era justa 14 ajá. algo era. Eso, sí. Si no le dan esta presión, yo les dije a ustedes que la suman con unos valores. Yo no me acuerdo cuáles, pero creo que era 14.7, si no estoy mal, y la otra 101, creo que fue. No me acuerdo, pero ustedes deben tenerlo copiado por ahí. ¿Listo? Pero entonces, ojo, la formulita, pues ya saben, ¿no? Es esta, ¿no? PAPS es igual a que a PMAT, ¿cierto? Más PAT, ¿no? En donde esta es la presión atmosférica, perdón, presión manométrica, esta es la presión absoluta y esta es la presión atmosférica. ¿Listo, compañerito? Listo, profe, muchas gracias. Bueno, tranquilo. Listo. Vamos, compañera Mari. Profe, mi duda es con un problema. Coménteme. Es el 3.43. ¿Lo tiene ahí? ¿Lo puede compartir? No, yo lo tengo en mi cuaderno. A ver, espéremelo. Yo creo que sí. Deme un momento, profe. Tranquila. Pues la verdad no creo que esté tan complicado. Yo creo que eso lo van a terminar en unos 20 minutos, supongo, ¿no? No es muy difícil ahora, y de pronto más adelante, pero ahorita no creo que sea complicado, ¿sabes? 3. Sí, pero es que, mira, ya se lo muestro. Ya, gordo. Tranquila. 3.40. Acá está. A ver, espéreme, profe, un ratito. Tranquila, no se preocupe. A ver, ¿cómo es que es esto? Presentar ahora, ¿no? Uh-huh. A tu pantalla. ¿Lista, profe? ¿Ya está transmitiendo? No, todavía no. No, ahí no está compartiendo. Listo. ¿Ahí ya? Ahí va a empezar. Ajá, esperemos. No, ahí está la foto suya. Ahí ya, no nada. No. Dice, estás presentando para todos. Sí, pero no aparece aquí. A ver, espérame, miremos la serie. A ver, lo voy a dejar de presentar y nuevamente. Presentar ahora toda tu pantalla. Compartir. Ahí ya. A ver, ahí está otra vez. Está iniciando. No, solamente se le mira la foto suya nomás. Sí, qué raro, profe. Sí, ¿no? Bueno, igual no tiene, profe, enunciado, o sea, no tiene... A ver, coménteme, listo. Dígame, a ver qué es. No tiene gráfico. Dice, un aeroplano Ah, perfecto. a Muy 10.6 bien. kilómetros de altitud. En su cabina de carga. Excelente, muy bien. A ver, espéreme. Sin presurizar. Se encuentra un contenedor de mercurio de 325 milímetros de profundidad. El contenedor está abierto a la atmósfera local. ¿Cuál es la presión absoluta en la superficie del mercurio y en el fondo del contenedor? Suponga que prevalecen las condiciones de la atmósfera estándar en lo que respecta a la presión. Utilice SG igual a 13.54 para el mercurio. Qué bien, qué bien. La felicito, muy bien. Ese era uno de los problemas que yo quería que se pongan pilas. Ya veo, yo veo que no han estudiado. Pues muy bien, la felicito. Yo lo saqué con una, verano, con una fórmula, pero con la fórmula barométrica. Recuérdeme el número del problema. 3.43. Capítulo 3. Ah, sí, claro, capítulo 3. Venga, ya se lo voy a poner aquí. 3.43. Correcto. Ya se lo pongo aquí. Entonces, coloquémoslo aquí. Permítame un momentico, ¿vale? Listo, profe.
Aquí. Listo. Ya le comparto la imagen. ¿Ahí lo está mirando? Sí, profe. Sí. Vale. Bueno, muy bien. Listo. Ajá, ¿cómo lo hizo usted? Por la fórmula barométrica. Pero pues, o sea, Vale. tuve que sacar Ajá, archivos siga. de internet porque, o sea, no todos como que satisfacían el problema. Entonces, por eso dije, no, esto no es así. Ajá. Ya, bien. Entonces, ¿cómo se realiza? Bueno, muy bien, qué chévere que usted haya preguntado eso. Entonces, observarán. Aquí tenemos mi aeroplano. ¿Listo? Ahí está mi aeroplano. Entonces dice, el aeroplano vuela a 10.6 kilómetros de altitud. Es decir, que esta es la Tierra, ¿no? Esta es la Tierra, ¿listo? Y de aquí hasta aquí hay 10.6, o sea, 10.600 metros, pues, pasándolo a metros, ¿sí o no? Bien. Sí. Ahora dice, en su cabina de carga sin presurizar, o sea, está abierto a la atmósfera, quiere decir sin presurizar, quiere decir que está abierto a la atmósfera, entonces aquí está abierto, miren. Dice, existe un contenedor, entonces vea, voy a hacer un zoom de esta partecita aquí, un zoom. Este zoom lo voy a hacer acá. Entonces aquí está la cabina, ¿cierto? Abierto, esta es la cabina del avioncito, tan, tan, listo aquí. Entonces mire, aquí dice que hay un vaso. Ya. Dice, a ver, dice, se encuentra un vaso, sí, de mercurio de 325 milímetros de profundidad, es decir, que así, desde aquí hasta aquí hay 325 milímetros, a ver, 325 milímetros de profundidad. ¿Sí está bien? Sí. Ajá. ¿Y qué es esto? Esto es Hg. Bien, el contenedor está abierto a la atmósfera local. Claro, como está abierto aquí, está abierto a la atmósfera, es decir, es la presión que hay aquí afuera del aire es la presión que hay aquí dentro. ¿Por qué? Porque está abierto. ¿Esto sí me entienden? Sí, ¿No? sí. Bueno, ahora, ¿cuál es la presión absoluta en la superficie del mercurio? Es decir, aquí. ¿Cuál es la presión aquí? Llamémosle 1. Y, ¿cuál es la presión en la superficie? Y en el fondo, aquí, vean. Llamémosle a este 2. Ya. ¿Ya? En la superficie, en el fondo. Suponga que prevalecen las condiciones de la atmósfera estándar en lo que respecta a la presión. Bueno, listo. Entonces, verá, ¿cómo se resuelve esto? Como estamos hablando, mire, todo esto es aire, ¿sí o no? Entonces, regáleme otro minutico, voy a pasarle lo que usted requiere para poder resolver este. Este era algo de lo que tenían que haberme preguntado los demás y no lo hicieron. Entonces, bueno, ahí vamos. Verá. Es cierto, no hay nadie ya. Me estoy buscando la tablita que requerimos. Aquí está. Listo, ahí está viendo la tablita, ¿vale? Sí, profe. Bueno, entonces observemos, miren. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Entonces, primero, debemos encontrar la presión aquí en este punto, ¿listo? Ojo que lo que me está pidiendo aquí es la presión absoluta, mire, bien clarito me está diciendo, ¿listo? Sí. ¿Cuál es la presión absoluta en la superficie del mercurio? En otras palabras, lo que me está pidiendo es la presión aquí, vea, a 10.600 metros, es lo que me está pidiendo. ¿Por qué? Por lo que dijimos, pues que está abierto, ¿no? El avión no está cerrado, sino que está abierto. Ahí. Sí. Entonces, hallamos la presión. ¿Y cómo la hallamos? Ahí es lo que yo tanto estaba molestando ahora, lo de interpolación, lo que comencé hablando hoy. Interpolación, mire. Entonces, ¿cómo se hace el proceso de interpolación? Yo digo, mire. Profe, regálame un minutico. Vale. Ya. Listo, profe, qué pena. No hay problema, tranquila. Entonces, ojo, ¿qué hacemos?
buscamos, ¿cierto? Ojo, esto es interpolación. Buscamos 10.600, obviamente no lo vamos a encontrar. Pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Cierto? Llegamos y buscamos aquí dos valores, uno anterior a 10.600 y otro posterior a 10.600, ¿cierto? ¿Cuáles serían? Este y este. ¿Listo? Y miramos las presiones. Entonces, miramos las presiones. ¿Estas presiones son absolutas o son manométricas? ¿Cómo sabemos si son absolutas o manométricas? Analizamos, mire, a nivel del mar, o sea, a 0 metros, la presión es de 101.3. Si esta presión fuera de 0, ¿cierto? Mire, a presión atmosférica, es decir, a nivel del mar, fuera de 0 kilopascales, diríamos que todas estas presiones son manométricas. Pero me está diciendo aquí que a 0 metros, o sea, a nivel del mar, la presión es de 101.3. Entonces nosotros ya sabemos que 101.3 es una presión absoluta. ¿Listo? Entonces todas estas presiones van a ser absolutas. Ahora, ¿qué hacemos? Llegamos y analizamos esta tablita. Esta de aquí. Sacamos estos tres aparte. Los dos Ojo, van. Ya. esto no me interesa, ¿no? Esto no, solamente este y este. Y aquí va a ir un X, ¿cierto? Va a ir un X. Ya. Ojo. Entonces, ¿qué hacemos? Yo digo X, esto es interpolación lineal. X menos 26.5 es a qué? Ojo, este es a este, ¿cómo? Este es a este. Entonces, 12.11 menos 26.5. ¿Cómo? Ojo, esta parte corresponde a las presiones, ¿sí o no? A las presiones. ¿Cierto? ¿Por qué a las presiones? Mírelas, porque estoy sacando de aquí, ¿no es cierto? Mire las presiones. Bueno, ¿cómo? ¿Cómo quién? Lo mismo, pero en las altitudes, en las alturas, ¿cierto? ¿Ya? ¿Cómo? Entonces, lo equivalente a X. ¿Quién es lo equivalente a X en alturas? Pues es 10.600. 10.600. ¿Es a qué? A lo equivalente a la presión. Es decir, a 26.5. ¿Quién es lo equivalente a 26.5? 10.000. Sobre, ¿quién es lo equivalente a 12.11? Lo equivalente a 12.11 es 15.000. Menos, ¿quién es lo equivalente a 26.5? Ya lo dijimos. A 26.5 en metros sería 10.000. ¿Listo? Resolvemos y aquí, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener la presión, ¿cierto? Exactamente a 10.600, ¿cierto? Que como el avión se encuentra, digamos que se le cayó aquí la puerta, está la misma presión de aquí, mire, está aquí, ¿cierto? Que es lo que vemos aquí arriba, ¿cierto? Entonces, ojo, como ya tenemos la presión aquí, esta presión es la que está aquí, en la superficie del mercurio, ya tenemos la primera información. Esta es la presión 1, esa es la primera incógnita que me está pidiendo. Ya. ¿Cuál es la presión absoluta en la superficie del mercurio? Bien, una vez encontremos eso, aplicamos la ecuación del manómetro. Entonces decimos, ojo, presión conocida P1, bajamos. ¿Cuánto bajamos? Bajamos 0.325 metros. ¿Por quién? Por el P específico de este fluido, que es el mercurio. Como ya estamos aquí en el fondo, decimos que esta es la presión en el punto 2, que es la segunda incógnita que me está pidiendo el problema. Pare de contar. Ay, ¿listo, Mari? Sí. Profe, venga, no entendí, es como la parte, venga, déjeme ver la fórmula de la que hizo de las... Interpolación. Interpolación. Ya. Entonces, ojo, interpolación. ¿Quiere que le explique un poquito más sobre eso? Sí, no, casi no me perdí, la verdad. Vale, entonces, ojo, mire, llegamos y tomamos dos columnas, ¿cierto? En este caso, la columna de altitud y la columna de presión, ¿cierto? Entonces, para esas dos columnas que tomamos, un dato que esté antes de mi dato. ¿Cuál es mi dato? 10.600, ojo, estos son metros. ¿Ya? Entonces, tomamos un dato, buscamos ahí un dato inmediatamente anterior, en este caso, 10.000. Venga, 10.000. Esto lo voy a dibujar acá para que lo coja bien. Mire. Espérenme un momentico que se bloqueó esta vaina. Ya. No, ya ve. Pero un ratico más. Listo. Claro, sí, porque... 10.000. Y otro dato, pues, que está exactamente superior a este. Entonces sería en este caso 15.000. Y los equivalentes en presión.
que es lo que me interesa. Entonces, ¿cuál es la presión para 10.000? Aquí dice que es 26.5. ¿Cuál es la presión para 15.000? Para 15.000 es 12.11. ¿Listo? Como lo que me interesa es hallar, ojo, para este dato de 10.600, ¿cuál es la presión? Listo, colocamos aquí X. ¿Y cómo se resuelve? Entonces simplemente lo que hago yo aquí es decirle X menos 26 menos el dato de arriba es lo mismo, esas palabras es lo mismo, la representamos con esta línea, es lo mismo que decir 12 es a 26. Sí. 12.11 es a 26.5. ¿Cómo? Ese cómo lo represento con el igual. ¿Cómo qué? Ya lo demás aquí es fácil, porque es reemplazar lo mismo que tengo aquí, pero ya, en la columna de la altitud. en la y otra pare de parte. contar. Listo, Eso. profe. ¿Quién es X acá? En la otra columna. ¿Quién es X? 10.600. X es 10.600. ¿Quién es 26.5? Pues 10 y así sucesivamente. 15.000. Ah, listo, ya es mecánico eso. Eso ya es mecánico, exactamente. No, no, pues así que fácil, ¿no? Yo por donde me fui la hice con densidades igual a... Y no ve que es aire, ahí no puede aplicar las fórmulas que las otras que hemos visto, porque solo hemos visto fluidos líquidos. Y yo les expliqué en algún momento, les dije que cuando eran fluidos gaseosos, ya no podemos trabajar con las fórmulas, sino que debemos ir a termodinámica y trabajar con la ecuación, la ley de los gases, la ley de Charles, de Boyle-Mariotte y todos esos cuentos pues, que nos habían enseñado en algún momento. ¿Se acuerdan? Claro, no, ahí ya salió, pero ya, qué chévere. ¿Listo? No, ayer sería Lidia este. Bueno, profe. Pero qué bien, me alegra mucho. Era todo. Muchas gracias. Vale. Mañana Cuídese ya. mucho, ¿no? Chao, profe, gracias. Chao, que esté bien.